Bueno, se define la diarrea como la evacuación de heces blandas o acuosas al menos 3 veces en 24 horas. Esta cuestión de las heces blandas o acuosas suele ser una dificultad al momento de hacer la historia clínica con el paciente, de preguntarle cómo es la consistencia de sus heces, de manera que para esto se puedan utilizar escalas de heces como la de Bristol, en donde nosotros podemos mostrarle al paciente y preguntarle cómo es su deposición, de manera que esto ayuda más o menos para orientarnos mejor en lo que es la consistencia de las heces. Bien, entonces, en algunas otras definiciones que había buscado, se define como aguda, que es de máximo por 4 días, una diarrea persistente que es mayor entre 14 y 30 días, y la crónica que dura más de 30 días. En el libro se considera la cuestión del peso. Sin embargo, por ejemplo, en países occidentales se considera que un peso normal es más o menos entre unos 200 gramos al día. Sin embargo, existen otras cuestiones que pueden aumentar este peso. Por ejemplo, el consumo de fibra, que puede provocar una evacuación de 300 gramos al día, o que inclusive puede haber diarrea con un peso normal de 200 gramos, con heces que son pequeñas. Hay otra cuestión con respecto a la incontinencia fecal, que en muchas situaciones equivocadamente se la confunde con diarrea. Sin embargo, esto no es así, debido a que estos pacientes absorben bien. Lo que como tal tienen un problema es con respecto a la contención de las heces. Hay que tomar en cuenta que nosotros normalmente diariamente ingerimos agua, tanto sea por tomar agua en los alimentos, y también el sistema digestivo secreta agua, de manera que esto también tiene que ser reabsorbido posteriormente. Esto, por ejemplo, en la ingesta oral, como les he comentado, al momento de tomar agua, al momento de ingerir alimentos. Por otra parte, tiene un aporte lo que son las glándulas salivales. Por otra parte, también las secreciones estomacales, del hígado y del páncreas. Entonces, aproximadamente en el día tenemos una ingesta de unos 9 un aporte de agua, mejor dicho, de líquidos, entre 9 a 10 litros, que esto posteriormente se tendrá que reabsorber en el intestino. Entonces, esto aproximadamente en el yeyuno se absorbe en 6 litros, después en el ilion de 2.5 litros más o menos, y en el colon 1.4 litros. Esto nos da más o menos entre 6 y son 85% de toda esta agua se absorbe en el intestino delgado y entre el 14% en el intestino grueso, dándonos como resultado entre 200 ml a 100 ml que se evacúan con las heces. Entonces, no es necesario para entender la diarrea, hay que hablar un poquito de la fisiología. Entonces, la base de todo es el equilibrio líquido entre la excreción de agua y la absorción, en donde la absorción tiene que ser mucho mayor que la excreción para que las heces puedan tener su consistencia. Entonces, más o menos he hecho este esquema aquí para poder entender esto. Esto es una situación de equilibrio. La absorción tiene que ser mucho mayor que la excreción para que los niveles de agua se mantengan bajos en el intestino y las heces no absorban demasiada agua y no salgan acuosas o líquidas. Por otra parte, cuando esta alteración, cuando este sistema de absorción se altera en al menos un 1%, ya puede producir diarrea. Entonces, lo que provoca es que aumente la cantidad de agua en la luz intestinal, las heces absorban más líquido y por lo tanto se elimina también más líquido en las deposiciones. Bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que es la absorción como tal. Aquí podemos ver nosotros lo que es la luz intestinal, los enterocitos, el espacio intersticial, el espacio intravascular. De manera que en la luz intestinal tiene que absorberse agua, tiene que absorberse nutrientes, electrolitos, y también del espacio intersticial, el espacio vascular, se tienen que eliminar algunas otras sustancias. En la absorción, el agua puede pasar por algunas vías, como es la ósmosis. En este caso influye lo que es la presión hidrostática, en este caso para pasar por los enterocitos. Esto pasa por vía paracelular. Y la otra forma es por ayuda de algunas proteínas que son denominadas las acuaporinas, que permiten o facilitan el paso del agua hacia el espacio intersticial o el intravascular. Esto es por vía
intracelular o transcelular, perdón. Entonces, ahora, para que esta agua de aquí pase al espacio intersticial o al espacio intravascular, tiene que crearse un gradiente de concentración en esta parte. Y esto va a ser gracias a que estos nutrientes, por ejemplo, pueden ser también electrolitos, pasan acá gracias a difusión facilitada o difusión activa, o el transporte activo, perdón. Entonces hace que se aumente el gradiente de concentración aquí, y al aumentar el gradiente de concentración, el agua va a seguir a donde hay el mayor gradiente de concentración, y por lo tanto va a pasar al espacio intravascular, disminuyendo en este caso el agua en la luz intestinal, y esto dará como resultado que no se elimine agua en exceso en las deposiciones, y por lo tanto que las heces tengan una mejor consistencia, una consistencia más sólida. Entonces, con este proceso de absorción se afecta, puede ser por algunas situaciones. Puede ser por el aumento de tránsito, por el aumento del peristaltismo, que como tal es una respuesta protectora frente al daño de la mucosa, por ejemplo. Otra situación es, por ejemplo, la alteración de los transportadores. Al momento de alterarse los transportadores, no se crea el gradiente de concentración en esta parte, en la parte intravascular. Y lo que pasa es que no se puede absorber bien el agua. Esto pasa en algunas patologías, como vamos a ver un poquito después. La otra situación es por las sustancias con alto poder osmótico. Entonces, estas sustancias lo que hacen es atraer agua hacia el espacio intravascular. Estos no se pueden absorber y por lo tanto lo que hacen es absorber o retener el agua en el espacio, en la luz intestinal, y por lo tanto impiden la absorción. Y otras situaciones pueden ser por la reducción de la superficie de absorción. Y posteriormente vamos a ver que para la absorción va a ser importante tanto el tiempo que el agua pueda estar en relación con la superficie intestinal, como la superficie intestinal. O sea, mientras más superficie hay, es más efectiva la absorción, o sea, más la absorción. Y esto pues genera diarrea. Bien, vamos a hablar sobre la diarrea osmótica. Esta diarrea es causada por la ingestión de algunas sustancias osmóticamente activas, como lo habíamos comentado, ahorita lo vamos a explicar un poquito más a profundidad, que pueden ser aniones, cationes, como el magnesio, el sulfato, el fosfato, azúcares o alcoholes de azúcar, como puede ser el manitol, que se encuentra en los edulcorantes, sorbitol, que es un azúcar natural, la lactosa, la leche, que se encuentra en la leche, que esto... de hecho, este tipo de diarrea es característica de la intolerancia a la lactosa, y vamos a tomar como ejemplo esto. La sacarosa, que es la sal de mesa, y la lactulosa, que es un sintético. Algo importante destacar que va a tener un contraste con lo que es la secretora, que aquí no se afecta el paso de iones, y esta generalmente se resuelve con el ayuno o quitando el estímulo. Entonces, si se refiere a la fisiopatología de esto, vemos que aquí se encuentran polisacáridos que están formados por monómeros, son de más de 2, por ejemplo, y también se encuentran los monosacáridos, que son unidades simples. Entonces, estos monosacáridos se absorben fácil. Entonces, al momento de absorberse, crean un gradiente de concentración aquí, y por lo tanto pasa cierta cantidad de agua. Ahora, sin embargo, estos polisacáridos siguen creando un gradiente osmótico en esta parte, y por lo tanto no permiten que se pueda reabsorber el agua efectivamente. En una situación normal, lo que sucede es que existen proteínas en la luz intestinal que provocan que se separen estos polisacáridos, se conviertan en monómeros, y como estos pasan fácil, se reabsorben y de esa manera crean un gradiente, y también de esa forma se reabsorbe el agua, y por lo tanto disminuye la luz intestinal. En la situación patológica, pusimos como ejemplo la intolerancia a la lactosa. En esta situación no existe la lactasa, que es la enzima que degrada estos polisacáridos, que serían en este caso de la lactosa, y por lo tanto, como no existen, se mantiene el gradiente de concentración producido por estos polisacáridos, y por lo tanto se mantiene de igual manera mayor cantidad de agua en la luz intestinal, y se provoca este tipo de diarrea osmótica. Esto como tal es por
el consumo de sustancias que no se pueden absorber o que no se pueden metabolizar, metabolizar sería en la luz intestinal, y por lo tanto provoca la retención de agua en la luz intestinal y por lo tanto la diarrea. Por otra parte, la diarrea secretora es causada por la alteración en la secreción y absorción de los iones en la luz intestinal. Bueno, las causas más comunes son las infecciones, pueden ser por toxinas, aunque como tal pueden ser muchas cosas como neuropéptidos, entre algunas otras cosas. Los iones se evidencian en eso, es debido a que en este caso se elimina gran cantidad de iones en la luz intestinal o no se pueden reabsorber y por lo tanto se pueden evidenciar en heces. Pues hay heces con gran cantidad de estos electrolitos. Bueno, en una situación normal existen estas bombas que lo que hacen en este caso, por ejemplo, está la bomba de sodio-hidrógeno, que en este caso lo que hace es eliminar el hidrógeno y reabsorber el sodio. Por otra parte está el de bicarbonato-cloro, que lo que hace es reabsorber el cloro y eliminar el bicarbonato, y por otra parte están los de hidrógeno-potasio, que reabsorbe el potasio y elimina el hidrógeno. Entonces, lo que pasa es que se eliminan estas sustancias como los hidrogeniones, como el bicarbonato, que en este caso no se elimina, sino que se mantiene en un proceso, se mantiene la luz en un proceso que vamos a ver ahorita, y lo que hacen es intentar generar un gradiente aquí para que se pueda reabsorber el agua. En este caso, el bicarbonato se une con el hidrógeno y forma el ácido carbónico. Y en este caso se separa y se forma el CO2 y agua, que aumenta en este caso en la luz intestinal. El CO2 se elimina y el agua se reabsorbe, de manera que se puede reabsorber el cloro, se reabsorbe el sodio, se reabsorbe el bicarbonato, que en un principio pasó con el cloro, y de esta manera genera un gradiente en la parte intravascular y por lo tanto se reabsorbe. Esto provoca que disminuya en la luz intestinal, y eso es un proceso normal. Disminuye la cantidad de agua en el intestino, las tiene su consistencia, pero en la diarrea secretora se alteran estas bombas. Por ejemplo, aquí vemos que existe, por ejemplo, la alteración de este tipo de receptores en los que ya no se elimina los hidrogeniones, sino que en este caso se altera la vía en la que se reabsorben o se elimina. Por ejemplo, en este caso se reabsorbe más hidrógeno y se elimina el sodio, o puede existir una ausencia del receptor, como en este caso el de bicarbonato-cloro. Esto es por alteraciones congénitas, por mutaciones, que puede provocar una cloridorrea congénita porque no se absorbe en este caso el cloro. Y por otra parte también en este caso puede existir un déficit o una ausencia completa de lo que es la bomba de hidrógeno-sodio, que puede darnos como resultado la diarrea sódica congénita. Entonces, se afecta de esta manera, se genera un gradiente de concentración alta en esta parte, una porque se pueden eliminar electrolitos hacia la luz, y otros porque no se absorben y por lo tanto esto impide la reabsorción de agua, y es la forma en la que se presenta este tipo de diarrea. Entonces, por eso es que le comentaba que en las heces van a aparecer gran cantidad de electrolitos. Bien, otras situaciones, es importante recalcar que para que se pueda absorber el agua es importante tanto de una buena superficie como de tiempo para que se pueda reabsorber. La superficie intestinal aumenta por las vellosidades, las microvellosidades. Por todo esto aumenta la superficie. No es lo mismo que pase el agua en este sentido como que tenga que recorrer todo el espacio que es provocado por las microvellosidades para que se pueda absorber. Pero existen situaciones como, por ejemplo, cirugías en las que se tiene que hacer una resección de ciertos segmentos del intestino, y esto disminuye la superficie y también el tiempo en el que se puede absorber el agua. Y otras situaciones como es la enfermedad celíaca, en las que disminuyen también las vellosidades. En este caso, la cirugía disminuye la superficie, de manera que si hay menos superficie, hay menos tiempo para reabsorber el agua. Ahora, dependerá mucho de cuánta superficie se quite de aquí, por ejemplo. Si es mucho, inevitablemente va a provocar diarrea. Ahora,
Hay algo importante en el intestino y es semejante a los túbulos renales, que en ciertas zonas se absorben más o menos electrolitos. Por ejemplo, en determinadas zonas se absorben más sodio, en otras se absorbe más cloro. Por ejemplo, en resecciones de la zona del ilio, que se reabsorbe más cloro, puede provocar posteriormente una cloridorrea. Pero es importante destacar que el intestino se adapta, se comienza a adaptar a este proceso y absorbe en mayor cantidad. De cierto modo puede adaptarse. En la enfermedad celíaca, estas vellosidades se cortan o prácticamente se termina a ras de la mucosa. Se disminuye considerablemente la superficie de absorción y por lo tanto eso también puede generar diarrea por disminución de la superficie de absorción. Bueno, es importante destacar que la diarrea tiene mecanismos muy complejos y pueden ser autócrinos, luminales, parácrinos, inmunes, neurales, endocrinos, que pueden afectar a su vez la permeabilidad, el transporte, la motilidad y el metabolismo. Entonces, por ejemplo, en la circulación se considera que, bueno, lo decía el libro, que no se sabe exactamente en qué forma influye la circulación. Al momento de haber una obstrucción, puede ser porque existe este tipo de obstrucción crea un gradiente de concentración en esta parte intravascular que impide la absorción de nutrientes, o puede ser porque esta absorción genera una isquemia a nivel intestinal y pueden existir la liberación de citocinas que impiden la absorción, que puedan actuar a nivel de las bombas, que impidan entonces la absorción de electrolitos, por ejemplo. Existen otras situaciones como las inmunes, por ejemplo, los mastocitos con la liberación de histamina, que es un potente vasoactivo, como las prostaglandinas que estimulan la actividad muscular intestinal, que puede provocar el aumento del peristaltismo, o el sistema nervioso con la liberación de neurotransmisores. Bueno, intervienen aquí, por ejemplo, la serotonina, entre algunos otros, que tienen, tienen actividad sobre la motilidad, sobre el espacio, sobre la permeabilidad entre las células, entre los enterocitos, y también sobre las bombas. Entonces, a esto se le denomina diarrea compleja porque tiene que ver más de un mecanismo. Entonces, ejemplos de diarrea compleja son, por ejemplo, el cólera. En el cólera, el virus cholerae, que es el virus cholerae, creo que se llama así, tiene toxinas y estas toxinas estimulan directamente las bombas, que es para ser específico, las bombas de bicarbonato cloro. También pueden aumentar la motilidad intestinal, también pueden ampliar la distancia entre los enterocitos disminuir la distancia entre los enterocitos para que no se pueda absorber agua. Y entonces, por ejemplo, la manifestación del cólera es la diarrea con apariencia de agua de arroz. Esto porque como se elimina gran cantidad de cloro y no se absorbe, el sodio se precipita en esta parte de los intestinal y forma sales, que da esta apariencia. Otras son, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de intestino irritable, la diarrea causada por alergia alimentaria. Esto es mediada por IgE o puede ser por eosinófilos que provocan una respuesta de los mastocitos, de eso, liberando la histamina, liberando prostaglandinas, y también está la diarrea funcional postprandial. Como les había comentado, ocupan más de un mecanismo para generar diarrea, en este caso de la diarrea compleja. En la clasificación clínica existen muchos parámetros para clasificar la diarrea, que puede ser la evolución temporal, siendo aguda o crónica, puede ser por volumen, puede ser grande o pequeña, y en cuestión del volumen se puede utilizar dos parámetros. Uno que es el volumen por evacuación y otro que es el volumen total, o sea, sobre 24 horas, o sea, diaria. La otra cuestión es la fisiopatología, que puede ser osmótica o secretora, como les había comentado antes, o las características de las heces, que también es importante en la historia clínica, que pueden ser acuosas, grasas o inflamatorias, y la epidemiología, que también es importante preguntar al paciente para poder tener una idea de la etiología. En lo que respecta a la evolución temporal, vemos que, por ejemplo, cuando es de curso agudo puede ser menor a 4 semanas, y cuando es crónica, mayor a 4 semanas. La aguda suele ser por infección,
Y por otra parte, la crónica, bueno, cuando un paciente llega con una diarrea de más de 4 semanas, no suele ser factible pensar en un proceso infeccioso, sino que ya tendríamos que buscar más a profundidad otro tipo de problemas. La aguda suele ser autolimitado, de fácil tratamiento, generalmente con la rehidratación, y por otra parte, como en la crónica funcionan o se implican otros tipos de mecanismos, el tratamiento suele ser un poco más complejo. Ahora, algo importante que decía el libro es que cuando existen infecciones por bacterias o virus, generalmente dura menos de 7 días. Ahora, cuando duran más de 7 días, es más factible pensar en protozoarios, amebas, giardiasis, por ejemplo. Y por otra parte, en la crónica, los mecanismos fisiológicos son más complejos, fisiopatológicos, perdón. En lo que respecta al volumen, bueno, estos pueden ser grandes, pueden ser pequeñas las deposiciones, como les había dicho, se puede tomar en cuenta la deposición aislada, por decir así, por deposición, o en 24 horas. Esta imagen nos sirve para poder determinar algo. En esta parte, es el colon rectosigmoide se considera como un almacenamiento para la posterior deposición. Y por otra parte, aquí está lo que es el intestino y lo que es el colon derecho. Entonces, ¿por qué va a ser importante esto? Porque existen características como, por ejemplo, cuando son más frecuentes las deposiciones, son pequeñas y son dolorosas, según la bibliografía, se le puede atribuir a alteraciones en el colon izquierdo, el colon descendente de esta parte, o la zona del colon recto sigmoide. Y cuando son menos frecuentes y son grandes, sin dolor, se le atribuye más a lo que es el colon derecho, el colon ascendente. Entonces, la característica en este caso del volumen de deposición será importante para determinar el sitio anatómico de una posible afectación. Y por otra parte, como les había dicho, lo del volumen diario ayuda más bien a descartar causas. Por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable, les había comentado al inicio que puede existir una deposición, un peso normal, por decirlo así, de 200 gramos o poco más al día, pero que sin embargo tiende a ser diarrea con unas heces pequeñas. Sin embargo, en la historia clínica puede llegar un paciente con deshidratación que no tenga vómitos ni alteraciones para la ingesta oral, que permita la ingesta oral, y que puede llegar, sin embargo, con unas deposiciones de más de 1000 gramos al día. Y entonces, en este caso, sería poco probable que sea un síndrome de intestino irritable. Más bien sería como para descartar causas. Bueno, en la fisiopatología ya les había comentado, ahora nada más para hacer un pequeño énfasis en eso. La secretora, existe mayor secreción de iones y menos absorción, y en la osmótica puede ser por el consumo de sustancias que tengan un poder osmótico, que mantengan pues el agua dentro de los intestinales. Las que son más frecuentes son las secretoras y las menos frecuentes en este caso son las osmóticas, y como les había comentado, igual en heces, en la cuestión de la diarrea secretora existen gran cantidad de electrolitos, es lo que se espera. Las características de las heces, esto también es importante en el momento de la historia clínica, al momento de preguntar al paciente, porque nos puede orientar hacia una posible causa etiológica. Cuando es acuosa, que más o menos es líquida totalmente, podemos atribuirle una diarrea de tipo secretor u osmótico. Cuando es grasa, o también se le denomina la esteatorrea, es posible por una absorción defectuosa de grasa y otros nutrientes. Puede ser, por ejemplo, una giardiasis, que en este caso lo que hace es generar como una barrera mecánica en el intestino que impide la absorción de grasas, o por falta de enzimas que puedan metabolizar estas grasas. Inflamatoria, estas heces tienen, por ejemplo, se les ve sangre, moco, y esto puede orientarnos a una etiología inflamatoria o neoplásica. Entonces, por eso también es importante. Bien, en la cuestión de la epidemiología, eso también lo considero importante, porque hay un término que se escucha mucho, que es la diarrea del viajero. Entonces se puede atribuir a infecciones, se puede preguntar al paciente si ha viajado últimamente, y por ejemplo, a partir de eso podemos determinar una infección bacteriana que puede ser, que generalmente es por la E. coli, o infecciones por protozoos como ameba o giardiasis. Es importante también saber la cuestión epidemiológica de una región,
porque a partir de eso podemos determinar un tipo de infección bacteriana, una diarrea secretoria hepática epidémica, infección por protozoos que sean, digamos, como que típicos de una región, o infecciones virales. También en pacientes con enfermedades como diabetes mellitus, estos pacientes pueden llegar a tener neuropatías que pueden afectar nervios intestinales, que puede alterar la motilidad. Entonces puede aumentar la motilidad o puede disminuir. Y también puede ser por enfermedades asociadas a esto, como enfermedad celíaca, insuficiencia pancreática exócrina. Y también puede ser efectos secundarios a medicamentos, en este caso el medicamento de elección para diabetes, metformina, y justamente este medicamento genera diarrea. En pacientes con SIDA también puede ser por efectos secundarios a drogas, linfoma, infecciones oportunistas como criptosporidiosis o el citomegalovirus. Y en pacientes hospitalizados, lo que consideraba el libro y que se considera en algunas otras bibliografías es las infecciones por Clostridium difficile. Puede ser también por efectos secundarios a drogas, la implantación fecal con diarrea por rebosamiento, colitis isquémica o la alimentación por sonda. En el diagnóstico diferencial, bueno, primero lo que tenemos que nosotros determinar por tiempo es si es una diarrea aguda o crónica. Entonces, a partir de ello, si es una diarrea aguda, podemos atribuírselo a algunas cosas, como son, por ejemplo, infección por virus, bacterias o protozoos, alergias a alimentos, como les he comentado, mediadas por IgE, comidas contaminadas, medicamentos, o en este caso la diarrea puede ser la presentación inicial de una diarrea crónica. Y por otro lado, la acuosa la crónica puede ser atribuida a la acuosa, puede tener características acuosas, grasas inflamatorias. La acuosa por una fisiopatología osmótica, secretora, puede ser por hipermotilidad o puede ser mixta. Y la grasa por mala digestión o por mala absorción. Y la inflamatoria, que puede presentar sangre, en este caso se lo puede atribuir por una etiología infecciosa o neoplásica tumoral. Bien, entre las infecciones que causan diarrea, este cuadro lo copié ahí, pero sin embargo, aquí se puede ver bacterias, virus, parásitos. Sin embargo, lo que busqué fue en este caso un reporte del 2017-2021 de las principales causas de diarrea, en donde se puede ver que, en este caso, otras intoxicaciones alimentarias y bacterianas son lo que ocupa el primer lugar, en este caso en 2021. En segundo lugar están las infecciones debidas a salmonela. Por otra parte está la fiebre tifoidea y paratifoidea, las infecciones por virus de hepatitis A, la shigelosis y cólera, que no se han reportado casos en 2021. La cuestión de por qué se pone, por ejemplo, otras intoxicaciones alimentarias bacterianas es porque la mayoría de estos procesos de diarrea son autolimitados y no necesariamente se necesita determinar el agente etiológico, y por lo tanto, como no se determina el agente etiológico, no se puede reportar específicamente cuál fue. Sin embargo, por eso se los agrupa de esta manera. En los medicamentos y toxinas que causan diarrea están algunos, he ido resaltando algunos que considero también un poco más importantes. En los agentes reductores del ácido están los inhibidores de los receptores H2, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. Los antiácidos, estos que contienen magnesio, esto es importante porque este magnesio no se puede absorber, de manera que si no se absorbe puede generar una diarrea osmótica. Los antiarrítmicos como la quinidina, los antibióticos, la mayoría de los antibióticos pueden generar diarrea. Entre los agentes inflamatorios, he destacado aquí los AINES, que se utilizan bastante. Entre los antihipertensivos están los bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, el losartán. Entre los agentes antineoplásicos existen muchos. Aquí, por ejemplo, están estos dos principales, que son anticuerpos monoclonales, agentes antirretrovirales también, colchicina, metales pesados, que estos no se absorben y pueden generar una diarrea osmótica. Productos a base de hierba, que esto es importante también preguntar al paciente en la historia clínica. Análogos de prostaglandinas como misoprostol, teofilina, suplementos y vitaminas y minerales. En la evaluación, al momento de hacer una historia clínica, tenemos que centrarnos en algunos parámetros que son importantes en el paciente que llega a consultar con diarrea.
En este caso, la duración, ver si es agudo, si es crónico, el comienzo, si es congénito, es abrupto o es gradual, el patrón, si es continuo o intermitente, la epidemiología, si ha tenido viajes últimamente, puede ser una diarrea del viajero, algunas enfermedades como diabetes, como les he comentado antes, factores iatrogénicos, como son, por ejemplo, fármacos, radiación o cirugías, enfermedades sistémicas, endocrinas, colágenos vasculares, neoplásicas, inmunológicas. La apariencia de las heces es importante. En este caso también se pueden utilizar escalas visuales que le podemos nosotros mostrar al paciente y preguntarles cómo son sus deposiciones. En este caso, como les he comentado, las sanguinolentas, grasas o acuosas. La incontinencia fecal, que en este caso se puede confundir con diarrea. Sin embargo, hay que determinar si es presente o está ausente para poder determinar también esto o descartarlo. El dolor abdominal, de igual manera, preguntar en dónde duele, la relación con las comidas o las deposiciones, qué factores agravan esto, qué factores, por ejemplo, con qué comidas alivia. Y la pérdida de peso, en este caso, por algunas situaciones, puede ser por la deshidratación o cuando tienen sangrados persistentes, puede orientar a una etiología neoplásica, de manera que también es importante preguntar esto. En lo que corresponde a la diarrea aguda, tenemos algunas presentaciones de pacientes. Un paciente que llega con pocos días de evolución, que está hemodinámicamente estable y sin signo de toxicidad, generalmente se lo trata como una diarrea que tiene un curso autolimitado. Entonces se trata la sintomatología, en este caso, por ejemplo, puede ser con rehidratación oral, y ya. Pero existe la otra situación. Un paciente que ya tiene síntomas de alarma, que tiene una diarrea por más de 7 días, que está inestable hemodinámicamente, signos de toxicidad, ingiere líquidos, vómito, dolor muscular o articular. En este caso ya merita una evaluación más completa este paciente. Entonces, ¿de qué se trata la evaluación completa del paciente? Por ejemplo, en este caso, importante la reposición de líquidos y electrolitos, esto por la deshidratación. El hemograma, por ejemplo, si el paciente tiene sangrado, es importante determinar el grado de anemia que tiene. Y también en el hemograma se puede evidenciar, por ejemplo, un aumento de neutrófilos nos puede orientar hacia una infección bacteriana, un aumento de los linfocitos a una etiología viral o de los eosinófilos que puede ser parasitaria. Los electrolitos séricos también va a ser importante para evaluar el nivel de deshidratación o también una posible etiología secretora. Nitrógeno ureico en sangre, la creatinina sérica para evaluar, por ejemplo, lo que es la función renal. Las pruebas de heces va a ser importante. Generalmente los cultivos es más para determinar el agente etiológico. Según lo que leí, no se realizan mucho, pero estos, por ejemplo, si se evidencia leucocitos fecales, puede determinar una infección, en este caso, un copro parasitario en donde se pueda pues, evidenciar huevos y parásitos, antígenos de Yarvia, de Cryptosporidium y prueba de Clostridium difficile. Y encontré una prueba que se llama el panel multiplex de PCR que dice que es rápida de hacer y que puede darnos una orientación más o menos del agente etiológico sin necesidad. Esto no depende de cultivo. Y la sigmoidoscopía y la colonoscopía, en este caso por un sangrado persistente, que podemos en este caso, como les había comentado, puede atribuirse a una situación infecciosa, pero que sin embargo no se puede descartar el hecho de que haya una neoplasia, de manera que es importante analizar esto y también, por ejemplo, tomar biopsias de la mucosa. Listo. Entonces, ahora hablando de la evaluación de la diarrea crónica, es importante decir que esta es mucho más complicada, más compleja de evaluar y de diagnosticar que una diarrea aguda. Y es importante reevaluar principalmente la parte de la historia clínica y de la anamnesis y también de otros exámenes que tenga el paciente, así como si se considera necesario volver a hacer todos estos exámenes, pero tienen que ser muy minuciosamente. Aquí debemos considerar que
cuando estamos ante una diarrea crónica tenemos 5 posibilidades. Primero, que puede ser que el paciente tenga en realidad incontinencia fecal que se confunda con una diarrea crónica. Esto se descarta principalmente haciendo la historia clínica minuciosa que les pregunté, realizando las preguntas correctas de orientación en la anamnesis, y también se hace un tacto rectal, ya que con el tacto rectal vamos a ver la tonía del esfínter. La segunda posibilidad es la diarrea iatrogénica. Esta puede ser causada por el uso de fármacos, por cirugías y por el tratamiento con radiación. Aquí vamos igual en la historia clínica a evaluar principalmente la lista de medicamentos que toma o ha tomado el paciente en el pasado. La tercera opción es la infección crónica, y aquí se va a evaluar con el uso, al pedir un coproparasitario en busca de posibles patógenos que le estén causando diarrea al paciente. Y después tenemos el punto 4 y 5. El 4 es el síndrome de intestino irritable y el 5 es la diarrea funcional. Estas se van a realizar de manera conjunta, pero son diferentes. Aquí en estos números 4 y 5 vamos a realizar igual la historia clínica, pero la diferencia es que la diarrea funcional es una diarrea que se presenta sin dolor, y también no hay hay una ausencia de anomalías estructurales o bien bioquímicas que ya están demostradas. Entonces, si el paciente cumple varios de los criterios y no tiene síntomas o signos de alarma como la pérdida de peso en muy poco tiempo, es muy poco probable que exista una enfermedad que es estructural. Entonces puede haber 3 condiciones. Primero, que sea el paciente tenga alguna intolerancia alimentaria que tal vez no se haya dado cuenta, y aquí se realizan dietas basadas en la eliminación de ciertos alimentos para ver y identificar cuál es el que está causando este problema. La segunda es la diarrea por ácidos biliares. Esta se prueba con agentes que se unen y ligan los ácidos biliares, como la colestiramina. Y la tercera es el SIBO, o sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y aquí se va a realizar una endoscopía con aspiración del contenido intestinal para realizar pruebas y ver si se puede dar tratamiento con antibióticos. Ya, si a pesar de toda esta evaluación y todavía no tenemos un diagnóstico, se va a solicitar los exámenes de laboratorio. Pásale, por favor. Ya, esto ya les mencioné, pásale, por favor. Ya. Entonces, los exámenes de laboratorio que le vamos a hacer van a ser principalmente de sangre y de heces. Los sanguíneos, vamos a tener el hemograma para ver el conteo sanguíneo completo, un perfil metabólico completo, los anticuerpos, donde principalmente buscar niveles de inmunoglobulina A o anticuerpos transglutaminasa IgA en tejidos, o la proteína C reactiva. Ya. Y de heces vamos a tener la prueba de sangre oculta en heces, también leucocitos fecales, la colprotectina o lactoferrina en heces. Y aquí estas pruebas buscan infecciones del intestino que pueden ser causadas por bacterias como la salmonella, la shigella, la yersinia y la E. coli. Y también en procesos que son inflamatorios no bacterianos como las colitis. Después tenemos los cultivos bacterianos, también parasitarios y para antígenos, especialmente buscando Giardia, Cryptosporidium y varios tipos de PCR múltiple para descartar varios patógenos. Después tenemos las pruebas cuantitativas y cualitativas de grasa fecal, y esto nos sirve principalmente para detectar si hay mala absorción intestinal o déficits enzimáticos. Si a pesar de esto también estos exámenes estos exámenes nos sirven también para identificar otras causas que pueden estar causando la diarrea crónica,
como la anemia o como la hipoalbuminemia, o también enfermedades sistémicas, o también enfermedades como la enfermedad celíaca o condiciones inflamatorias del intestino. Ya, si aún a pesar de esto los pacientes todavía permanecen sin un diagnóstico, se va a solicitar la colonoscopía o una ileoscopía con biopsias, y también se va a hacer una tomografía computarizada o una resonancia magnética con el protocolo de enterografía. Ya, estas pruebas nos van a ayudar a diagnosticar o excluir algún síndrome de intestino irritable, si hay una enfermedad isquémica intestinal, cáncer y otras enfermedades. La colonoscopía es muy útil, ya que tiene un alto índice diagnóstico de hasta el 30% de los pacientes. Es importante que si a pesar de realizar la colonoscopía, la biopsia, y si en la biopsia no se observan lesiones de la mucosa, no se puede descartar este tipo de enfermedades. Pero es importante, ya que la biopsia se debe tomar de varios sitios del colon. Ya. Pásale, por favor. También es importante que se pueda hacer una endoscopia digestiva alta, ya que estos nos permiten detectar enfermedades, como les había mencionado, la enfermedad celíaca y también la enfermedad de Crohn y algunas enfermedades infecciosas. Ya, eso. Ya, y si hasta este punto no tenemos un diagnóstico, se van a realizar más pruebas de heces que sean más específicas, donde se van a usar varias fórmulas en los exámenes de heces. Estos exámenes de heces se realizan al azar o cada ciertas horas. Por ejemplo, se realizan a las 24, 48 y 72 horas. Y aquí se van a analizar, por ejemplo, la cantidad de sodio, potasio, pásale por favor, el pH, se va a ver la sangre oculta en heces, el conteo de plaquetas, la calprotectina o la lactoferrina. Entonces, estas pruebas que le vamos a hacer en los exámenes de heces nos van a permitir clasificar en si la diarrea es acuosa, inflamatoria o grasa. Entonces, para esto vamos a tener 4 tipos de exámenes. El primero es el GAP osmótico fecal, que es un cálculo que nos permite diferenciar los tipos de diarrea que les mencioné. Entonces, aquí tienen la fórmula, que es 290, que es el número normal del GAP osmótico, y aquí se va a restar el doble del sodio fecal más del potasio fecal. Entonces, un GAP normal va a estar entre 50 y 100 milosmoles sobre kilogramo, y un GAP bajo va a estar entre menos de 50. La causa cuando el GAP es bajo es mayormente porque hay una absorción incompleta de electrolitos, y este está presente cuando la diarrea es de tipo secretorio. Cuando el GAP es alto, es decir, más de 100, esto es característica de la diarrea osmótica, y esto se debe a consumo de sustancias que se absorben como muy pobremente, como es el magnesio y varios nanoelectrolitos. Y cuando el GAP es del doble de la suma, es decir, la suma del sodio y del potasio es mucho más alto que la cantidad de 290, la causa se va a dar por un consumo de aniones, que igual se absorben mal, como el fosfato y el sulfato. Pásale, por favor. Después tenemos el pH fecal. Este nos permite detectar si el paciente puede estar presentando una mala absorción de carbohidratos. Esto se debe a que cuando los carbohidratos llegan al colon, son fermentados por las bacterias, y esto libera CO2 y también hidrógeno. Entonces, este conjunto causa que el pH se acidifique y se encuentra en menos de 6. Entonces, esto nos indica que hay una fermentación de carbohidratos colónica.
Ya. Después tenemos la sangre oculta en heces, que estos aquí se va a buscar leucocitos que indican la presencia de una diarrea inflamatoria, que es principalmente por colitis o por malignidad, y también por enfermedad celíaca. Ya, pásale por favor. Después tenemos la grasa fecal, y esto se va a medir cuantitativamente con la tensión de Sudán. Se mide de 48 a 72 horas. Entonces esto busca ver si hay la presencia de esta esteatorrea. Entonces se caracteriza, la esteatorrea es la pérdida excesiva de grasa en heces mayor a 7 gramos o mayor al 9% de la ingesta en 24 horas. Ya, entonces como les mencioné, una vez se han hecho todos estos exámenes, la diarrea se va a clasificar en diarrea secretoria crónica, diarrea inflamatoria crónica y diarrea osmótica crónica. Pásale, por favor. Ya, entonces la diarrea secretoria crónica, aquí es importante descartar infecciones bacterianas y si el paciente es VIH positivo, ya que estos pacientes tienen más probabilidad de tener infecciones bacterianas crónicas que estén causando diarrea. Entonces aquí es importante realizar primero inmunoensayos para descartar esto. El SIBO, que era el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, también puede causar diarrea porque existen la liberación de las toxinas bacterianas. Y también la diarrea grasa puede ser por desconjugación de sales biliares. Ya. Aquí también tenemos que puede ser causada por enfermedades estructurales como el síndrome del intestino corto, las fístulas gastrocólicas o enterocólicas, enfermedades de las mucosas, entre otros, y aquí estas se pueden ayudar a diagnosticar o a descartar mediante técnicas de imagen, como les dije, y las colonoscopías. Ya. Aquí, en pacientes que tengan diarrea crónica, más signos y síntomas que sean compatibles con un síndrome tumoral, por ejemplo, si hay hepatomegalia, se deben hacer varias pruebas de niveles, o sea, de sangre que nos muestren que tenga en niveles elevados de péptidos o de metabolitos. Ya, y también podemos tener en el caso de enfermedades endocrinológicas, como son la diabetes y la enfermedad de Addison, que también pueden causar, en este caso, la diarrea crónica secretoria. Entonces, en el lado derecho les puse una tablita que nos mostraba el libro, que nos permite diagnosticar o excluir diferentes tipos de infecciones o de enfermedades y las pruebas que se sugiere que se hagan. Pásale, por favor. Ya. En el caso de la diarrea osmótica crónica, esta puede ser causado por 3 motivos: por un consumo de laxantes que sean osmóticos, como las sales de magnesio, el fosfato, sulfato o el polietilenglicol. El segundo es el consumo de carbohidratos que se absorben pobremente, como los FODMAPs, que ya les voy a hablar un poquito más de eso. Y la tercera causa puede ser la malabsorción generalizada. Ya, estas condiciones se pueden diagnosticar también si nosotros hacemos una historia clínica que sea cuidadosa con las preguntas orientadas al consumo de estas sustancias y también comprobando con las pruebas que se hacen en las heces que les había mencionado anteriormente. Los laxantes que son de tipo osmótico sí pueden ser medidos en este tipo de pruebas, entonces también se puede diagnosticar con esto. Por ejemplo, si la excreción, si en la prueba de heces vemos una excreción de más de 15 milimoles de magnesio diario, entonces vamos a poder diagnosticar que el paciente está sufriendo de una diarrea que es causada por magnesio. Por ejemplo, si también observamos que hay una excreción de fosfato de más de 15 milimoles al día, se sospecha diarrea inducida por fosfato. Ya, entonces, por ejemplo, si sospechamos que el paciente tiene una malabsorción de
de hidratos de carbono, entonces tenemos que ver el pH fecal y si este es inferior a 6, entonces esto es sugestivo de que el paciente efectivamente sufre de esta afección. Ya. 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 No, pásale, por favor. Ya. En el caso de la diarrea inflamatoria crónica tenemos los pacientes van a tener, o sea, los exámenes en sangre de estos pacientes IDS van a mostrar, especialmente los DS van a mostrar que en estas se encuentran glóbulos blancos y estas nos están indicando que el paciente está sufriendo de enfermedades inflamatorias y en este caso que le está causando una diarrea inflamatoria crónica. Estos hallazgos nos indican que la mucosa puede estar rota o puede estar inflamada. En este caso, si encontramos leucocitos, nos puede sugerir que el paciente puede tener un síndrome de intestino irritable, también puede ser de causa infecciosa, puede tener enterocolitis o isquemia mesentérica o enteritis por radiación o la presencia de neoplasias. Entonces, estas condiciones pueden producir una diarrea también secretoria sin marcadores de inflamación en heces. Entonces se debe siempre tratar de hacer el diagnóstico diferencial con la diarrea secretoria si no se encuentran marcadores de la inflamación. No se puede descartar simplemente que sea una diarrea inflamatoria crónica. Entre los patógenos que pueden estar causando las diarreas inflamatorias crónicas desde el Clostridium difficile, el citomegalovirus, la entamoeba stolítica, la yersinia y también Mycobacterium tuberculosis. Entonces, aparte de realizar una biopsia, se recomienda que se hagan cultivos para estos patógenos y el diagnóstico se va a realizar con una colonoscopía para evaluar cambios estructurales y la biopsia para evaluar cambios histológicos y también una tomografía o resonancia magnética, enterografía o una endoscopía con cápsula que también pueden ayudar al diagnóstico. Pásale, por favor. Después tenemos un tipo que es la diarrea grasa crónica, que esta es la esteatorrea. Esto quiere decir que hay una interrupción de la solubilización, de la digestión y de la absorción de las grasas en el intestino delgado. Entonces, aquí se va a hacer la evaluación para distinguir entre mala digestión y mala absorción. Entonces, primero es importante decirles que la mala digestión es una descomposición luminal inadecuada de los triglicéridos, mientras que la mala absorción es un transporte inadecuado de los productos de la digestión desde la mucosa. Entonces, aquí podemos tener las causas de mala digestión, como la insuficiencia pancreática, que puede aparecer en la pancreatitis crónica, y la falta de bilis. Después, las causas de mala absorción, tenemos enfermedades de las mucosas, como ocurre en la enfermedad celíaca, y estas son muy frecuentes, de las más frecuentes en la mala absorción. Pásale, por favor. Antes de mencionar el tratamiento, vamos a decir que es importante medir la cantidad absoluta de esteatorrea y la concentración de grasa fecal, ya que estos nos van a ayudar a determinar cuál es la causa de la esteatorrea, ya que un grado de esteatorrea que es mayor es muy frecuente en la mala digestión, como les había mencionado, en la insuficiencia pancreática, y es menor en la enfermedad de las mucosas. Ahora, en cuanto al tratamiento, es importante que cuando el paciente tiene una diarrea crónica, eso quiere decir que puede tender a la deshidratación mucho más crónica que una diarrea aguda. Entonces, es importante que el paciente siempre tenga una reposición de fluidos y de electrolitos, tanto intravenosos o, si se puede, una rehidratación oral. En cuanto a la rehidratación oral,
Actualmente la Organización Mundial de la Salud considera que son mejores las soluciones en base a cereales en lugar de en base a glucosa. Entonces, lo que se sugiere son los HAMS-ORS, que son soluciones de rehidratación oral con almidones de maíz que son altos en amilosa, lo que favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta en el colon, y esto va a estimular la absorción colónica de agua y electrolitos. Y no se recomienda usar una rehidratación oral en pacientes que tengan vómitos frecuentes, ya que no va a servir de mucho. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento de la diarrea aguda, tenemos que se da el tratamiento empírico con antibióticos, ya que las infecciones, como había mencionado Ronald, son la causa más frecuente de diarrea aguda. Siempre se debe tener en cuenta el contexto y la prevalencia de infecciones por bacterias o por protozoarios, dependiendo de la comunidad o de una situación específica. Entonces, si en una comunidad no es tan frecuente las infecciones bacterianas o protozoarias, entonces no sería necesario dar un tratamiento con antibióticos, sino investigar cuál fue la causa. Ya. Por ejemplo, si hay una alta prevalencia de diarrea en el viajero en una comunidad, entonces sí daríamos un tratamiento con fluoroquinolonas o rifamixina, o simplemente con la clínica se podría diagnosticar este tipo de cosas. Ya. Es importante decir que el tratamiento antibiótico se usa especialmente en pacientes que estén muy enfermos y cuando el cultivo bacteriano todavía está pendiente o tiene un tiempo de demora. Ya. Ya que hay ocasiones en las que los pacientes pueden desarrollar síndromes hemolíticos urémicos en respuesta a infecciones bacterianas, especialmente con infecciones por E. coli. Es por esto que es importante dar un tratamiento empírico si se sospecha de este tipo de infección bacteriana. Ya. En este caso, si el paciente persiste con diarrea más de una semana, sí se puede empezar el tratamiento empírico con metronidazol para una infección protozoaria. Ya. Y si es posible o existe en el lugar, se pueden hacer pruebas de PCR múltiple para evitar dar tratamientos sin guía, ya que los PCRs múltiples nos sirven para identificar varios patógenos en pocas horas en lugar de días como con un cultivo. En este caso también se puede dar agentes antidiarreicos o antiperistálticos para ayudar a reducir la frecuencia de las deposiciones, del peso y de los síntomas del paciente, como el dolor. Ya. En este caso, los fármacos más usados van a ser la loperamida, y el difenoloxilato atropina. También tenemos agentes intraluminales como el subsalicilato de bismuto, que ayudan a reducir el peristaltismo. Ya. Y los inhibidores de la encefalinasa, que es del resecado trilio. Ya, pásale por favor. Bien. Después, para la diarrea crónica, también, aparte de la hidratación, debemos considerar tres situaciones. La primera es dar un tratamiento temporal o inicial antes de tener las pruebas diagnósticas. En este caso sería el tratamiento de rehidratación, y tal vez para disminuir el dolor que puede estar sintiendo el paciente. El segundo es que después de las pruebas diagnósticas, o sea, si las pruebas diagnósticas han fallado en dar un tratamiento, en confirmar un diagnóstico, se da este tratamiento empírico. Y la tercera situación es que cuando tenemos un diagnóstico, pero no hay un tratamiento específico para la diarrea crónica, o cuando el tratamiento que ya se le dio ha fallado. Entonces, en estos casos es útil el tratamiento empírico, solo en estas situaciones, ya que como las causas de diarrea crónica no son infecciosas o son muy poco probables, entonces va a ser innecesario para el paciente. Bien, pásale por favor. Bien.
Entonces les voy a hablar de algunos síndromes diarreicos que son, por así decirlo, los más comunes de varios que existen. Entonces aquí les voy a presentar 7. Pásale, por favor. Ya, el primero es el síndrome de intestino irritable y la diarrea funcional. Antes se consideraba que la diarrea funcional era un tipo del síndrome de intestino irritable, pero ahora, como les mencioné anteriormente, son dos síndromes completamente distintos, ya que la diarrea funcional es una diarrea que es indolora, mientras que el síndrome de intestino irritable son varios criterios, pero existe dolor en este síndrome. Estos son de los más importantes, ya que el síndrome de intestino irritable es el diagnóstico más frecuente en pacientes que tienen diarrea crónica, pero solo una parte de los pacientes cumple todos los criterios para este diagnóstico. Entonces, las características o los rasgos que tiene que cumplir el paciente para considerarse que sea un síndrome de intestino irritable es que el rasgo característico y principal es que el paciente tiene dolor abdominal. El segundo es que aquí va a haber episodios de diarrea que se van a alternar con episodios de estreñimiento y la evacuación diaria es relativamente baja, es decir, es menor de 400 gramos al día o en 24 horas. También la consistencia en el síndrome de intestino irritable va a variar entre heces blandas y líquidas y muy pocas veces va a ser acuosa. Aquí la diarrea no va a despertar al paciente durante el sueño y también puede haber incontinencia fecal y rectal, especialmente cuando el paciente tiene periodo de estrés, especialmente si es de estrés psicológico. Aquí también puede haber alguna sintomatología que es poco frecuente, que es la pérdida de peso o signos de enfermedad crónica. Se menciona que el síndrome de intestino irritable puede ser una consecuencia tardía de alguna gastroenteritis aguda que ha tenido el paciente en el pasado. Ya. Si a pesar de todas las pruebas que nosotros hemos hecho, si el paciente no tiene signos de síndrome de intestino irritable, puede haber otros diagnósticos como la mala absorción de carbohidratos, y aquí se va a realizar una historia dietética excesiva y también se van a realizar restricciones de ciertos alimentos, y aquí se utiliza el FODMAPs, que les voy a explicar más adelante. Ya. En cambio, la diarrea funcional, como les mencioné, es una diarrea de tipo indolora, que es la característica principal. Entonces, el Comité de Consenso de Roma IV ha definido que la diarrea funcional es la presencia de heces sueltas o acuosas que se caracteriza por no presentar dolor abdominal o distensión abdominal que sea molesta y que va a ocurrir en más del 25% de las veces. Esto tiene que durar al menos 3 meses y con inicio de síntomas de al menos de 6 meses antes del diagnóstico. Pásale, por favor. Ya. Después tenemos la diarrea causada por alimentos. Esta es principalmente causada por carbohidratos que son pobremente absorbidos, como les había mencionado. Entre la sintomatología que tenemos principalmente se caracteriza por gases y distensión abdominal y retención de líquidos, pero los dos primeros son la sintomatología clave que nosotros debemos prestar atención para poder pensar que este tipo de diarrea está siendo causada por alimentos. Como les había mencionado, la causa más frecuente es la mala absorción de carbohidratos. Entonces aquí vamos a tener que por ejemplo, puede ser por deficiencia de lactasa. Entonces, cuando el paciente consume lactosa o derivados lácteos, al paciente le está causando todos estos síntomas. También
un consumo excesivo de fructosa. Este consumo, la absorción de glucosa, de fructosa por parte del organismo es limitada y normalmente no se excede con alimentos naturales, por así decirlo, en este caso frutas. Pero la fructosa también puede venir de alimentos procesados o ultraprocesados que tienen, por ejemplo, un alto contenido de jarabe de maíz. En este caso sí se puede llegar a exceder de esta capacidad de absorción y es cuando empiezan también los síntomas. Otra de las causas también puede ser el consumo de los alcoholes de azúcar, que también son conocidos como polioles, y estos van a ser el sorbitol, el mannitol, el xilitol y el maltitol, que van a estar principalmente usados como endulzantes no calóricos y también son no nutritivos, que se pueden encontrar en chicles o en caramelos que son sin azúcar. Y estos, al consumirlos, pueden causar distensión abdominal, pero si se consumen en exceso, causan diarrea. Ya. Entonces, para el tratamiento de la diarrea por alimentos se sugiere una dieta baja en FODMAPs. Entonces, los FODMAPs vienen de las siglas en inglés, que son los fermentables, o sea, todos estos van a ser alimentos fermentables, oligosacáridos, disacáridos y polioles. Entonces, realizando todo este tratamiento bajo en FODMAPs, el paciente tiene una mejoría o puede llegar a sentir una mejoría de todos estos síntomas y principalmente una disminución del dolor y de la distensión abdominal. Es importante mencionarles que este tipo de restricciones alimenticias que se puede dar siempre tienen que ser junto a un nutricionista. Es también importante mencionarles que hay pacientes que siguen dietas libres de gluten, a pesar de que no tienen una enfermedad celíaca, pero parece que este tipo de dietas mejoran los síntomas del paciente, ya que están eliminando alimentos con trigo que contienen el gluten, entonces mejoran todos estos síntomas, ya que el gluten es uno de los carbohidratos que se absorben pobremente, como les he mencionado. También es importante conocer la cantidad de cafeína que consume el paciente, ya que la cafeína presente en el café o bebidas energizantes es una causa de diarrea. Ya. También los alimentos grasos o fritos pueden causar diarrea de tipo acuosa y la mala absorción de grasas puede incrementar la secreción del colon y causar diarrea. Aquí se causa todos los síntomas, pero no hay atorrea. Otra causa puede ser las alergias alimentarias. Estas van a ser reacciones inmunomediadas que van a causar diarrea y los síntomas principales. Los alimentos que más desencadenan reacciones alérgicas va a ser la leche de vaca, los huevos, los frutos secos, el maní, la soya, el trigo, el pescado y los mariscos. Pásale, por favor. Ya. Entonces aquí les he puesto un poco para explicarles, cómo funcionan los FODMAPs. Entonces, se ingieren todos estos alimentos y al llegar al intestino, estos pues no se absorben tan bien, al intestino delgado estos no se van a absorber tan bien y van a causar van a ser fermentados, por las bacterias y como vemos aquí, pues comienzan a liberar gases, lo que causa la distensión abdominal. Todos estos factores hacen que el colon comience a secretar una gran cantidad de líquidos y electrolitos y estos no se van a absorber, por lo que todo esto va a permanecer en la luz colónica y van también a incrementar el peristaltismo y una evacuación rápida, por así decirlo. Es por eso que causa también la diarrea. Pásale, por favor. Entonces aquí les he puesto una tabla de más o menos
Las verdes serían una tabla de alimentos que son bajos en FODMAPs, es decir, los alimentos que se sugiere que consuman los pacientes que tienen este tipo de problemas gastrointestinales. Se sugiere que sea también, por ejemplo, para, como les había mencionado, para pacientes que tienen síndrome de intestino irritable y esta diarrea causada por alimentos. Y los rojos serían los alimentos que los pacientes deben evitar, ya que son altos en FODMAPs. Pásale, por favor. Ya. Después tenemos la colitis microscópica. Esta va a estar constituida o dividida en dos tipos, que es la colitis colagenosa y la colitis linfocítica. Aquí se va a caracterizar porque la colonoscopía a simple vista o estructuralmente va a estar normal, pero cuando se hace la biopsia va a haber cambios histológicos en los linfocitos. Vamos a ver una inflamación plasmacítica en la lámina propia, una linfocitosis intraepitelial y puede o no haber engrosamiento de la capa de colágeno subepitelial. Es importante conocer que es importante saber que no se conoce la causa de la colitis microscópica, pero se piensa que puede tener un origen similar a la enfermedad celíaca. Ya. Entonces, aquí vamos a tener varios factores de riesgo. Entonces se va a presentar principalmente en mujeres que estén entre los 40 o 50 años de edad y también se puede asociar a enfermedades autoinmunes como es la artritis reumatoide, el hipotiroidismo. También puede haber historia de tabaquismo o uso de AINES. Y también puede haber una asociación que todavía no está confirmada, que también se puede dar por el uso de inhibidores de bomba de protones, de estatinas o de inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Ya. En este caso, sí hay un vínculo entre los dos tipos de colitis y la presencia de complejos mayor de histocompatibilidad. Entonces, por eso les mencionaba que puede tener una etiología similar a la de la enfermedad celíaca. También se ha sugerido que la colitis microscópica puede estar siendo causada por antígenos bacterianos que están en la luz del colon, lo que causa que haya una respuesta patológica en esta enfermedad. Es decir, que van a haber antígenos bacterianos en lugar de antígenos alimenticios, como sucede en la diarrea causada por alimentos. En este caso, la inflamación de la mucosa causa que haya una respuesta inmune a los alérgenos. Esto causa la diarrea de la colitis microscópica y es una diarrea acuosa ya que hay una absorción alterada de la sal y el agua en esta patología. En la muestra de heces vamos a tener que estas van a tener un peso de 500 a 1000 gramos en 24 horas y esto nos sugiere que hay una nula o poca absorción de líquidos por parte del colon. Entonces, en cuanto al tratamiento, se ha evidenciado que últimamente la budesonida es la mejor evidencia que tiene para el tratamiento de esta patología, pero también se pueden utilizar otros fármacos como el subsalicilato de bismuto o la prednisona. Pásale, por favor. Ya. Después tenemos la diarrea postquirúrgica. Esto se debe a que debido a las cirugías puede haber cambios en el aparato gastrointestinal o en el aparato biliar. Entonces, vamos a tener tres causas principales, que es primero la cirugía gástrica, luego la resección intestinal y luego la ileostomía. Entonces, en la cirugía gástrica, la principal causa que era en años anteriores era la cirugía de úlcera péptica. Antes se realizaba con mucha frecuencia y esto era tratado como una vagotomía, que también era junto con una piloroplastia y androplastia. Entonces,
ahora ya no es tan frecuente las cirugías de úlceras pépticas, pero ahora también se hace el bypass gástrico, entonces esa también es una causa de este tipo de diarreas. Y también tenemos cirugía laparoscópica para el reflujo gastroesofágico, perdón. La literatura menciona que esta cirugía laparoscópica puede causar accidentalmente una vagotomía y es por eso que se da la diarrea en estos casos. Cuando se da por cirugías gástricas, aparece lo que se llama el síndrome de dumping o síndrome de evacuación rápida. Esto se va a caracterizar porque hay un enrojecimiento de la piel, hipotensión, diarrea y también hipoglucemia postprandial. Ya. Esta evacuación gástrica no está regulada, entonces también se va a dar con la liberación rápida de hormonas peptídicas en el intestino. Ya. La segunda es la resección intestinal. Entonces, cuando se secciona varias partes del intestino, hay una pérdida de la superficie intestinal. Dependiendo de la cantidad, puede haber malabsorción de líquidos, de electrolitos y nutrientes. Si la superficie intestinal es muy pequeña o es insuficiente para la absorción, aparece el síndrome del intestino corto. Bien. Y la tercera es la ileostomía. La ileostomía es un procedimiento quirúrgico en el que se conecta una porción del ilio y se lo expone a través de una abertura en la pared abdominal para permitir el paso de heces. Entonces, normalmente cuando un paciente tiene una ileostomía, este tiende a perder varios líquidos a través de esta apertura. En condiciones normales, un paciente, a cualquier persona le llega entre 1 a 1.5 litros de líquido al colon al día. Y en la ileostomía solo llega un aproximado de 750 mililitros al día. Es decir, que los pacientes pierden de 250 a 750 mililitros al día. Pero en este caso, cuando los pacientes comienzan a presentar diarrea, la diarrea va a ser una pérdida de líquidos mayor a 1000 mililitros al día en estos pacientes. Y esto es importante medir, ya que el paciente puede sufrir de una deshidratación severa en estos casos. Ya. Pásale, por favor. Después tenemos la diarrea por ácidos biliares. Esto es causado porque los ácidos dihidroxibiliares causan que el colon secrete fluidos y electrolitos, y todo esto va a estimular el tránsito colónico si estos niveles se elevan hasta 3 o 5 milimoles por litro. Entonces, cuando llega a estos niveles de concentración, se va a producir diarrea. Y aquí vamos a tener 4 tipos de diarrea inducida por ácidos biliares. La tipo 1 va a ser por una disfunción ileal, que es secundaria a una resección quirúrgica, o por una enfermedad inflamatoria del ilio. Entonces, esto interrumpe la circulación enterohepática normal y esto causa un incremento de la síntesis de los ácidos biliares por parte del hígado y causa una secreción incrementada de ácido biliar que llega al colon. Y esto incrementa la secreción de fluidos del colon y causa un tránsito rápido, causando la diarrea. Ya. El tipo 2 es un tipo idiopático. Se piensa que también esto podría ser una causa también de pacientes con síndrome de intestino irritable o diarrea funcional. Aquí se piensa que se podría deber a una regulación anómala de la síntesis de ácidos biliares por una reducción del factor de crecimiento de fibroblastos 19, que inhibe la síntesis de ácido biliar. Entonces, esto causa una cantidad excesiva de estos ácidos en el ilio, lo que satura la capacidad de absorción de y causa la diarrea. El tipo 3 es más bien un conjunto de enfermedades diarreicas
que tienen en común que hay una mala absorción de ácidos biliares. Aquí se desconoce el mecanismo, pero es más común cuando es post colecistectomía, ya que esto igual cambia el ciclo de los ácidos biliares. Ya, y el tipo 4 es causado por un defecto congénito que está presente en el transportador apical de sales biliares, y esto se presenta de forma rara en los neonatos. Pásale, por favor. Después tenemos la diarrea en pacientes hospitalizados, y aquí vamos a tener dos causas principalmente. Esto es principalmente cuando la hospitalización es prolongada, y la principal causa van a ser los antibióticos. Las sondas también de alimentación, cuando hay isquemia intestinal, o cuando hay retención fecal. Entonces, la principal causa van a ser los antibióticos. Por ejemplo, la eritromicina va a causarle diarrea al paciente porque tiene uno de sus efectos es la motilina, es decir, incrementa el peristaltismo intestinal, y esto incrementa el tránsito digestivo, produciéndole la diarrea al paciente. También puede ser porque los antibióticos destruyen la microbiota intestinal, y esto causa una proliferación de otras bacterias y también produce toxinas bacterianas. Entonces, cuando se destruye la microbiota intestinal, disminuye la fermentación, y la fibra y los carbohidratos no digeridos, así como el agua, se quedan en la luz colónica y causan una diarrea osmótica. Ya. Entonces, la segunda causa tenemos el Clostridium difficile, que esto, como les mencioné por los antibióticos, se destruye gran parte de la microbiota y el Clostridium prolifera excesivamente, pero también puede ser por quimioterapia o porque el paciente tiene una inmunidad alterada. Esto causa... También puede ser causada porque hay una reducción de la acidez gástrica que puede ser cuando al paciente se le administra un inhibidor de la bomba de protones. Y aquí puede haber una diarrea leve hasta llegar a producirle una colitis que puede ser mortal, especialmente cuando los pacientes tienen una cepa virulenta de Clostridium difficile o tienen una enfermedad inflamatoria intestinal subyacente que puede llegar a empeorar todo este cuadro. Pásale, por favor. Ya. Después tenemos la diarrea facticia o diarrea simulada. Esta va a ser un tipo de diarrea que aparece en pacientes que siguen se debe sospechar este tipo de diarrea cuando el paciente sigue sin un diagnóstico, y va a encajar en una de las 4 categorías siguientes. Primero, va a ser en pacientes que tienen bulimia o anorexia nerviosa, que pueden usar laxantes para llegar a mantener el peso corporal o incluso para bajar de peso. También en pacientes que tienen el síndrome de Munchausen, que es el que fingen enfermedades. Y el tercero es en pacientes que pueden estar siendo intoxicados con laxantes por sus cuidadores. Esto es más común en niños y en adultos mayores que son cuidados por otras personas, y todos estos medicamentos son administrados por sus cuidadores. Ya. Y el cuarto es pacientes que usan laxantes para obtener algún beneficio o ganancia, como por ejemplo algún pago por discapacidad o por llamar la atención de otras personas. Ya. Entonces, aquí vamos a tener varias claves para detectar si una persona está abusando de laxantes. Por ejemplo, que la persona tenga hipopotasemia. Aquí se va a sospechar que está utilizando algún laxante estimulante como el Sena, que es un laxante natural hecho de hojas de la planta Sen. También puede haber la presencia de pseudomelanosis coli. Esta es una pigmentación de tipo parduzco de la mucosa colónica,
y esto nos va a sugerir que el paciente está ingiriendo ya crónicamente laxantes, igual como el sen o también otra planta que se conoce como cáscara sagrada. Ya, si el paciente tiene un gap osmótico fecal alto, esto, como les había mencionado antes, sugiere que hay una ingestión de magnesio. Y si el gap osmótico, si el gap osmótico es negativo, nos puede indicar que está ingiriendo aniones que se absorben mal, como el fosfato y el sulfato. Pásale, por favor. Ya. Aparte de esto, tenemos la diarrea secretoria idiopática y también la diarrea de origen oscuro. Entonces, la diarrea secretoria idiopática se va a diagnosticar como tal cuando, con dos condiciones, cuando el paciente, cuando ya después de todas las pruebas no se puede determinar la causa de la diarrea que está sufriendo el paciente, y cuando después de los exámenes de las muestras de heces se sugiere que tiene una diarrea secretoria. Entonces el diagnóstico se establece como una diarrea secretoria idiopática. Aquí, esta es una patología que aparece abruptamente en una persona sana y se diferencia de otras enfermedades diarreicas agudas, ya que esta va a persistir más de 4 semanas y también puede tener dos tipos de formas, la forma epidemiológica y la forma esporádica. La forma epidemiológica va a ocurrir principalmente por contaminación de comidas o bebidas, y aunque la causa en este caso es infecciosa, no se ha podido determinar el agente causal de este tipo de diarrea. Y la segunda forma es la esporádica. Esta va a ocurrir principalmente a personas que tienen historia de viajes, y en este caso se diferencia de la diarrea del viajero porque muchas veces los destinos del viaje no son los mismos de las personas que sufren la diarrea del viajero. Ya, este tipo de diarrea va a empezar bruscamente y la característica principal de este es que hay pérdida de peso de hasta 10 kilos, que es característico perderlos en los primeros meses, y tampoco va a funcionar en este caso el tratamiento empírico con antibióticos porque no es infeccioso. Estos dos tipos de diarrea se caracterizan porque son autolimitados y generalmente se van a resolver en un periodo máximo de 2 años, pero lo más común es que se resuelva en los 2 a 3 primeros meses. Pásale, por favor. Ya, finalmente tenemos la diarrea de origen oscuro. Muchas veces este tipo de diarrea se da porque principalmente no hay una buena anamnesis y una buena evaluación del paciente. Entonces, cuando llegamos a este punto, debemos hacer una reevaluación completa y minuciosa del paciente. Cuando se hace esta reevaluación, los pacientes pueden llegar a identificarse con uno de los diagnósticos que están en esta tabla, que es principalmente la mayoría de los que yo les expuse. Y también está, por ejemplo, el SIBO, que les había mencionado, que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Pásale, por favor. Ya, entonces, en esta tabla les he puesto las características de las heces, que según la característica, lo que encontramos en estas heces y principalmente el peso, que se divide en menos de 200 gramos y más de 200 gramos en 24 horas, nos puede sugerir el tipo de diarrea y lo que significa, es decir, el diagnóstico probable y lo que nosotros deberíamos orientar nuestra historia clínica y nuestros exámenes. Ya, pásale, por favor. Ya, muchas gracias. Hola, gracias por la presentación, han estado bastante interesantes y completas. Yo quiero hacer solamente como un pequeño resumen de lo más importante. Recuerden, diarrea aguda es menos de 30 días, diarrea crónica más de 30. La mayoría de las diarreas agudas terminan en 3 a 4 días. El libro dice 4, pero usualmente la mayoría son en 3. La mayoría de las diarreas son virales. Sí, como decía su compañero, existe epidemiología clara. No se olviden ustedes de preguntar
los pacientes con diarrea aguda, qué comida han hecho al menos 72 horas atrás del inicio de la diarrea. Es muy importante que ustedes investiguen todas las comidas que por ahí hicieron antes, porque ahí más o menos pueden tener al menos los agentes infecciosos más comunes. Ejemplo, el paciente come hamburguesa, carne molida, E. coli, come huevos, leches, alimentos lácteos, ahí tienen la salmonela, otros y otros. Cosas de mar, pues ahí tienen todos los Vibrio y otros. Entonces, es muy importante este asunto de las comidas que hacen al menos 3 días atrás. Por otro lado, es importante también que diferencien la diarrea inflamatoria de una diarrea que probablemente no requiera mayor investigación o tratamiento. Y esta diarrea inflamatoria está dado por los exámenes de heces, en donde ustedes van a encontrar polimorfos, sangre oculta, PCR elevada, insangre, leucocitosis, fiebre. Eso probablemente les avala a iniciar un tratamiento empírico terapéutico con antibióticos. Usualmente son quinolonas, sulfas, entre otros, ¿ya? Ahora, la mayoría de las diarreas no necesitan tratamiento antibiótico y estas que ceden en 3 a 4 días simplemente con apoyo, con hidratantes o a lo mejor hasta probióticos y nada más. ¿Cuándo estamos preocupados? Cuando hay una diarrea persistente, cuando la diarrea es muy importante y ya tiene características disentéricas, recuerden eso, gran cantidad de deposiciones, mocos, sangre en la deposición. Entonces ahí nosotros podemos probablemente a ese paciente hospitalizarlo porque a lo mejor no tiene tolerancia oral, tiene tanta diarrea que no alcanza a reponer lo que está tomando y que no llegue al dato del cólera, ¿no? Como tal, que hubo alguna vez aquí una epidemia hace muchos años atrás, sino que la disentería, puede ser bacteriana o amebiana, puede darnos de estas cosas. Ahora, otra que hemos visto frecuentemente es la que se produce por los virus, en especial rotavirus. Pero también hay otros virus que también están ahí en juego, como los norovirus o los adenovirus. No podemos pesquisar todos los virus, lastimosamente, y hacer esos exámenes especiales son muy costosos. ¿Qué otra cosa debo decirles en las diarreas? Eventualmente, el coprocultivo es algo que uno puede pedirlo dentro de los estudios, pero a veces resulta muy poco lo que me da de información. Sin embargo, cuando tengamos antecedentes que me hagan sospechar en salmonela o en fiebre tifoidea con fiebre, podemos pedir un coprocultivo que a lo mejor nos pueda ayudar en esta parte. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Listos para el examen? Verán este día viernes. Presencial, ¿no? Como debe de ser. El que mira a un lado, 0 y expulsado del servicio. Los que no vienen a las rotaciones, como el grupo de ahora, ya de por ahí ya el día viernes les puedo estar poniendo menos tu examen sobre 5, ¿no? Tengan en cuenta eso. ¿Alguna pregunta final? ¿No? Entonces nos vemos en las rotaciones y el siguiente viernes, este viernes, ¿no? Que pasen bien. Buenas noches. Gracias, doctor. Es que doctor.